Quiero pedirles que busquen en sus Biblias Jonás, el libro de Jonás, capítulo 3, versículos 5 al 10. Declara la palabra del Señor: y los habitantes de Nínive creyeron en Dios y proclamaron ayuno, y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor de ellos. Cuando llegó la noticia al rey de Nínive, se levantó de su trono, se despojó de su manto, se cubrió de cilicio y se sentó sobre ceniza, e hizo proclamar y anunciar en Nínive, por decreto del rey y de sus grandes, diciendo: ni hombre, ni bestia, ni buey, ni oveja prueben cosa alguna, no pasten ni beban agua, sino cúbranse de cilicio hombres y animales, y clamen a Dios con fuerza, y vuélvase cada uno de su mal camino y de la violencia que hay en sus manos. ¿Quién sabe? Quizás Dios se vuelva, se arrepienta y aparte el ardor de su ira y no perezcamos. Y vio Dios sus acciones, que se habían apartado de su mal camino. Entonces se arrepintió Dios del mal que había dicho que les haría y no lo hizo. Vamos a tener un momento de oración. Oh Padre, te alabamos por tu gran misericordia. Te damos gracias por el poder eficaz de tu gracia salvadora que en Cristo nos salvó. Gracias por el mediador, el único Salvador. A Él sea la gloria hoy para siempre. Te suplicamos que Él con poder y gracia, por medio de su Espíritu y su palabra, venga a edificar a la iglesia y a salvar las ovejas por las que Él pereció. Te suplicamos que nos des luz y que nos capacites por medio de tu palabra a explicar y aplicar con exactitud, denuedo y unción tu palabra. Ayúdanos para que vengamos a la misma como fuimos exhortados ayer, con un espíritu humilde, contrito y que tiembla delante de tu palabra. Te suplicamos esto en el nombre de Cristo. Amén. El libro de Jonás revela el amor compasivo y misericordioso de Dios hacia los pecadores, y también el poder de su gracia soberana y eficaz en el logro de sus propósitos eternos. Estas benditas y gloriosas perfecciones se manifestaron en la restauración extraordinaria de Jonás, el profeta desobediente, y en la salvación de una nación pagana, cruel, violenta y malvada. El libro de Jonás nos relata el avivamiento extraordinario nunca antes visto en una nación gentil. Fue un eco profético de lo que Dios haría entre los gentiles después de la muerte y la resurrección del Señor Jesucristo. El libro de Jonás fue escrito no solo para amonestar, provocar a celos y llamar a Israel al arrepentimiento, sino que también fue escrito para llamar a los hombres en todo lugar y en todo tiempo a buscar a Dios. ¿Para qué? Para que ellos también gusten de la salvación provista por Dios según su gracia en la persona del Señor Jesucristo y su obra expiatoria. Las palabras de Isaías expresan el propósito del libro de Jonás, y este es que el hombre busque al Señor mientras pueda ser hallado, que lo llame mientras está cercano.
Abandone el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos y vuelva hacia el Señor, que tendrá de él compasión, al Dios nuestro, que es amplio en perdonar. He aquí el llamado de Dios, así como ayer, así también hoy. Dios llama a los pecadores al arrepentimiento. Dios llama a los hombres a volverse de sus malos caminos y volverse a Él, que es rico en gracia y misericordia. Ese llamado de Dios no será frustrado, pues dice el Señor, así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sin haber realizado lo que deseo y logrado el propósito para el cual la envié. El libro de Jonás muestra clara y contundentemente cómo Dios envía su palabra para realizar su deseo y cómo Él siempre actúa conforme a su propósito soberano. Estas cosas las vemos en el arrepentimiento de Jonás, en el arrepentimiento de los ninivitas y en el arrepentimiento de Dios. Dios se arrepintió del mal que había dicho que haría a los ninivitas, porque Él siempre actúa de un modo consecuente con su voluntad, propósito y palabra. Si Dios no se arrepentía ante el arrepentimiento de los ninivitas, no seguiría siendo el Dios inmutable que nunca se arrepiente. Números capítulo 23, versículo 19. Esto parece una contradicción, pero no lo es. Pues el arrepentimiento de Dios en Jonás capítulo 3, versículo 10, tiene que ver con la reacción divina ante la conducta de los hombres de Nínive y no con su decreto. El primer libro de Samuel, capítulo 15, versículo 29, declara: también la gloria de Israel no mentirá, ni cambiará su propósito, porque Él no es hombre para que cambie su propósito. Hoy vamos a estudiar el arrepentimiento de Dios. Después de haber considerado el arrepentimiento de Jonás, el arrepentimiento extraordinario de los ninivitas, pasamos a estudiar el arrepentimiento de Dios. Capítulo 3, versículo 10 declara: y vio Dios sus acciones, que se habían apartado de su mal camino. Entonces se arrepintió Dios del mal que había dicho. He aquí la respuesta de Dios al arrepentimiento de los habitantes de Nínive. Él se arrepintió del mal que había dicho que les haría. Observen, Jonás usa 3 verbos para expresar la respuesta de Dios al arrepentimiento de los ninivitas. Dice: vio Dios, se arrepintió Dios y no lo hizo. ¿Qué significan estos términos? ¿Y cuáles son las lecciones vitales que estos términos nos enseñan? Pues, en primer lugar, analicemos el significado de estos términos. El versículo 5 declara: y vio Dios que se habían apartado de su mal camino. Ahora, ¿en qué sentido el texto dice que Dios vio? ¿Adquirió algún conocimiento que no tenía previamente? ¿Aumentó o se intensificó su conocimiento al ver el arrepentimiento de los ninivitas? El conocimiento de Dios no aumentó. ¿Por qué? Porque la Biblia nos dice que Dios es omnisciente, como el gran teólogo Packard declara. Él sabe todo acerca de todo y de todos todo el tiempo. Además, conoce el futuro con tanta seguridad como el pasado y presente.
y tanto los sucesos posibles que nunca tendrán lugar como los sucesos reales que sí se producen. Proverbios 15, versículo 3 declara: en todo lugar están los ojos del Señor, observando a los malos y a los buenos. Su omnipresencia, su omnisciencia y presciencia le permiten ver y conocer todas las cosas de un modo inmediato, directo y exhaustivo. Lawson lo explica de la siguiente manera: los ojos de los hombres solo pueden estar en un sitio, porque ellos mismos están circunscritos a un solo lugar. Pero los ojos de ese Dios que llena la tierra están en todas partes. Desde el cielo Él espía a los buenos y a los malos. Los malos se engañan pensando que nadie les observa ni conoce su maldad, como si Dios no pudiera ver por entre las nubes oscuras. Pero Él es testigo de lo que dice y de lo que hacen en sus alcobas, y ni uno solo de los pensamientos de sus corazones pasa desapercibido para Él. Otro pasaje que nos habla de la omnisciencia de Dios es el Salmo 139, el versículo 1 al 6. Allí encontramos esto. Dice el versículo 1: oh Señor, tú me has escudriñado y conocido. Tú conoces mi sentarme y mi levantarme. Desde lejos comprendes mis pensamientos. Tú escudriñas mi senda y mi descanso, conoces bien todos mis caminos. Aún antes de que haya la palabra en mi boca, he aquí, oh Señor, tú ya la sabes toda. Dios conoce los sucesos reales que sucederán en el futuro, como todos los sucesos posibles que nunca tendrán lugar. Primer libro de Samuel, capítulo 23. David consultó al Señor para conocer si los hombres de Keila lo entregarían en las manos de Saúl. Dios, que conoce todos los sucesos posibles, le respondió en el versículo 12: os entregarán. Entonces David salió de Keila, y cuando le informaron a Saúl que David había salido de aquella ciudad, cesó de perseguirlo. Dios conoce los sucesos posibles, aún los que no sucederán. En el caso de los hombres de Keila, agentes libres, Dios conocía lo que ellos harían si David se quedaba en Keila. Él conocía el suceso posible de una manera segura. Aunque este suceso posible no se materializó, aún así Dios previamente conocía esta posibilidad y estaba seguro de la misma. Al punto que si David se hubiera quedado en Keila, los hombres de aquel lugar lo habrían entregado a Saúl. Dios conoce todo, acerca de todas las cosas, en todos los lugares, todo el tiempo. Conoce los sucesos posibles que nunca tendrán lugar. Parker dice: él no necesita tener acceso a información alguna sobre las cosas como una computadora haría para sacar un documento de un archivo. Todo su conocimiento está siempre ante su mente de manera inmediata y directa. Ahora, ¿qué significa que Dios vio las acciones de los ninivitas? Pues no significa que Él vio algo que no esperaba, o algo que le tomó de sorpresa, o que se enteró de algo que no conocía previamente. Tampoco significa que Él tiene ojos como los hombres, pues Él es espíritu. Dice Lucas capítulo 24, versículo 39. Él ve,
pero Él no ve como nosotros, Él es Dios. La expresión vio Dios las acciones es un lenguaje humano que se usa para hablar de la reacción o intención de Dios ante las acciones de los ninivitas. Significa que Él vio con deleite y complacencia las acciones o el fruto del arrepentimiento de los hombres de Nínive. Él miró con la intención de favorecerles. En un modo peculiar, el ojo de Dios está sobre las actitudes, los pensamientos y las acciones de los hombres, especialmente sobre aquel comportamiento que está asociado con el destino eterno de los hombres. En otras palabras, Dios está al tanto de las acciones buenas o malas de todos los hombres. Él estaba al tanto de la maldad de los hombres de Nínive, capítulo 1, versículo 1. Esto le llevó a enviar al profeta con un mensaje aterrador. En 40 días Nínive será arrasada, destruida. Esto nos enseña que Dios conoce el pecado de todas sus criaturas. Él está irado con sus criaturas por los pecados de ellas. Él también llama a sus criaturas a dar cuenta de sus pecados cuando Él trae sobre ellas sus juicios terribles. Él mira con interés y atención peculiar para ver la reacción de sus criaturas a aquellas cosas inusuales cuyas implicaciones van más allá de lo temporal y que infunden gran temor porque tienen que ver con el destino eterno de las almas. Dios miró con atención, con interés especial, la reacción de los ninivitas a la predicación de su siervo. Se mofarán de él como lo hicieron los hombres cuando Noé les predicó del diluvio y del juicio de Dios. ¿Serán indiferentes? ¿Recibirán la palabra como lo que realmente es la palabra de Dios? ¿Se apartarán de sus pecados? En fin, Dios vio con la intención de favorecer y con un interés especial. Ahora observen lo que Dios vio. Él vio la evidencia del arrepentimiento de los ninivitas. Lo que más le impresionó no fue el ayuno de los ninivitas, no fue el cilicio de ellos, ni lo que los ninivitas hicieron con sus animales. Aquello que más le llamó la atención fue el arrepentimiento sincero, profundo y cabal de los habitantes de Nínive. Vio Dios sus acciones, el fruto de un verdadero arrepentimiento. Vio Dios sus acciones que se habían apartado genuinamente de su mal camino. Y si hay algo donde Dios se detiene a mirar con deleite, con complacencia, con atención especial, es cuando un pecador cree la palabra de Dios y se arrepiente de sus pecados y vuelve a Dios pidiendo misericordia. El contexto de este pasaje nos indica que esta conversión fue el fruto de la fe, versículo 5,
Los ninivitas creyeron a Dios, creyeron el mensaje de Dios, creyeron que ellos eran criaturas de Dios, criaturas morales, responsables delante de Dios de su comportamiento, de sus acciones, de sus pensamientos. Creyeron que merecían el juicio de Dios. ¿Y luego qué hicieron? No se quedaron ahí. Trataron con su pecado a cabalidad y clamaron a Dios con fuerza, pidiendo misericordia con esperanza. Amigo, el mensaje de Dios que llegó a los ninivitas llega a ti en esta hora. Tu propia conciencia testifica la veracidad de este mensaje. Esta testifica que tú eres una criatura de Dios, moralmente responsable ante tu Creador de tus acciones, de tu comportamiento. Él por su palabra te dice que tú eres un pecador, que has pecado contra aquel que te creó, que te sostiene, y que Él, el Dios que te creó, te llamará a dar cuentas. Te llamará a dar cuenta. Tú puedes ser indiferente. Tal vez hoy viniste aquí a decir, vengo por venir y cumplir, pero Dios te va a llamar a dar cuenta. Tu actitud y tu forma de reaccionar negativa no cambia lo que Dios va a hacer, porque Él no cambia. Así como hizo con Nínive, le llamó, como decimos nosotros, a capítulo, por medio de aquel gran juicio proclamado por el profeta. Así Dios, por medio de su juicio, te llamará a ti también a dar cuenta de tus hechos. Su ira, según la palabra de Dios, arde contra ti. Esta se derramará contra ti si tú continúas en tu indiferencia, en tus pecados, en tu rebelión, pensando que lo que tú piensas, que lo que tú crees, eso es lo que cuenta. En todo lugar están los ojos del Señor, observando a los pecadores que no se arrepienten. Los pecadores endurecidos, aquellos que desprecian las ofertas misericordiosas de Dios. Él te mira y allí donde tú te sientas, Él ve tu corazón. Él ve lo profundo de tu corazón. Él conoce tus pensamientos. Pues no hay cosa creada oculta a su vista, sino que todas están al descubierto y desnudas ante los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. La observación de otro siervo de Dios aplicada a este lugar es correcta. En un sentido, el ojo de Dios está más atento a lo que sucede en este edificio en lo que respecta a tu respuesta a la predicación del mensaje del Evangelio que oyes en este lugar. En un sentido especial, Dios tiene sus ojos en este lugar, en lo que sucede aquí, que en lo que sucede en el Congreso de los Estados Unidos de América, en el edificio de las Naciones Unidas en Nueva York y en la Casa Blanca. Aunque Dios no es indiferente a lo que sucede en esos lugares, aunque Él como Señor ejerce su dominio sobre las decisiones y actividades de los grandes de la tierra en esos lugares, el foco de su atención principal no está en la pomposidad o esplendor de aquellos hombres, de esos hombres, ni en la
pomposidad de sus declaraciones, el foco de su atención y interés peculiar se encuentra en aquellos lugares donde sus siervos humildes dirigen la palabra de Dios a la conciencia de sus criaturas, llamándolas a tener en cuenta que ellas son criaturas del Dios vivo, criaturas responsables delante de Él, y que si ellas no se arrepienten de sus pecados, sin duda el juicio de Dios vendrá sobre ellas. Ahora fíjense, observen, la gente vive más preocupada por lo que pasa en la Casa Blanca, por lo que dice o no dice el presidente, por lo que sucede en las diferentes partes del mundo donde está la sede de gobierno de cada nación. Están preocupadísimos y ustedes lo ven, allí vienen, entran al vehículo y ¿qué hacen? Pues prenden o encienden, cualquiera de las dos, el radio. Tenemos que ver qué es lo que está pasando. Ahora mismo el presidente de las Naciones Unidas, ahora aquello, el otro, esto y lo otro. Dios está más interesado por lo que está pasando en este lugar, así tan simple como tú ves, que en esos lugares. ¿Y qué es lo que Dios busca al fijar sus ojos en este lugar? Pues ninguna otra cosa cautivará su atención mayor que el ver aquí personas que responden por la fe al mensaje de la salvación, como lo hicieron los ninivitas. Y vio Dios, como si dijera, se detuvo Dios, puso su atención especial en esto. ¿Dónde está tu atención hoy? Queridos jóvenes, estamos preocupados por sus almas. Hijos nuestros, oramos por ustedes. Algunos de ustedes están más endurecidos que otros y están tan seguros. Es mi camino y mi forma. Allá que ellos hablen, digan lo que sea. Mi amigo, es una cosa horrenda caer en las manos de un Dios vivo. Tal vez tú no oras por ti, pero aquí hay gente orando por ti. Y no hay mayor preocupación en nuestros corazones que tú vengas como los ninivitas a creer en Dios, a tratar a cabalidad con tus pecados, a clamar de lo profundo de tu corazón pidiendo misericordia a aquel que se deleita en extender su misericordia. Clama hoy para ti hay esperanza. Y vio Dios sus acciones y se arrepintió. Para el hombre contemporáneo, la palabra arrepentirse significa sentir pena por haber hecho algo mal. Pues luego de haber considerado y vio Dios las acciones, ahora consideremos el término se arrepintió Dios. Y como indiqué, para el hombre contemporáneo, la palabra arrepentirse significa sentir pena por haber hecho algo malo. En lo que respecta a Dios, este no es el caso. Santiago 1, versículo 13. Arrepentirse también significa cambio de parecer, cambio de opinión, retractarse, hacer algo distinto a lo decidido. Ahora, ¿significa esto que Dios es un ser de carácter inconstante? ¿Que Él es inestable? ¿Que Él es voluble o caprichoso? ¿Que cambia con facilidad? ¿Que cambia de opinión y hace algo distinto a lo que había decidido en la eternidad en su decreto?
¿Cómo encaja esta declaración de Jonás, capítulo 3, versículo 10, con el decreto de Dios o con su propósito soberano? Sin una explicación adecuada o bíblica, la gente puede llegar a una noción equivocada del decreto de Dios. A todo esto se le agrega un nuevo movimiento dentro de la teología evangélica contemporánea llamada el teísmo abierto. El teísmo abierto. Este es un intento por parte de los que promueven esta perspectiva por hacer a Dios más atractivo a la sociedad moderna. Estas personas promueven un Dios que no conoce cada detalle de lo que tendrá lugar en el futuro. El futuro, en cierto grado, está abierto. Aunque estas personas afirman que Dios es omnisciente, que Él conoce lo que se puede conocer, niegan que Dios conoce todas las cosas sobre el futuro. ¿Por qué? Porque el futuro no está allí para ser conocido. Hay cosas posibles que sucederán que Dios no conoce, pero hay otras cosas posibles. Hay cosas posibles que sucederán que Dios conoce, pero hay cosas posibles que Él desconoce. El teísmo abierto, por una parte, es la conclusión lógica de un arminianismo que es consecuente con su postura teológica sobre el libre albedrío de los hombres, pero por otra parte es un paso que va más allá de lo que propone el arminianismo clásico. El teísmo abierto dice, porque el hombre tiene un libre albedrío, Dios no puede conocer el futuro. Si Dios conociera el futuro, en lo que cabe todo asunto de posibilidad, Él conocería también con certidumbre las decisiones y elecciones del hombre al punto que no podría ocurrir ninguna otra cosa. Si esto es así, el hombre no podría elegir algo diferente a lo que Dios conoció de antemano. En tal caso, el hombre, según ellos, no sería una criatura libre. El teísmo abierto es deficiente en lo que respecta a la naturaleza de Dios, en lo que respecta a la naturaleza del hombre y lo que respecta a la naturaleza del lenguaje bíblico. En lo que respecta a la naturaleza de Dios, Dios no cambia en su ser y propósito. Como dice la Escritura, la gloria de Dios no mentirá, no cambiará su propósito, porque Él no es hombre para que cambie su propósito. Santiago nos dice, Él es el Padre de las luces, con el cual no hay cambio ni sombra de variación. En lo que tiene que ver con lo que Él decidió y su propósito, eso así mismo ocurrirá. En lo que respecta a la naturaleza del hombre, tanto la Biblia como la experiencia humana nos enseña que el hombre es una criatura finita, limitada, por tanto no puede comprender exhaustivamente a Dios. Es verdad que lo que Dios revela, es verdad que muchas de las cosas que Dios nos ha revelado las entendemos, pero hay muchas cosas que Dios ha revelado que no las podemos entender exhaustivamente. El que no podamos entenderlas exhaustivamente no significa que no podamos entender ciertas cosas que Dios sí ha revelado para que con claridad las entendamos. Sin embargo, el hombre tiene que llegar al punto que llegó David. ¿A qué punto llegó David? Oh Señor, tú me has escudriñado, tú conoces mi sentarme y levantarme, tú escudriñas mi senda y mi descanso, conoces bien todos mis caminos, aún antes de que haya palabra en mi boca. Aquí, oh Señor, tú ya la sabes toda, no en parte, sino toda.
tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí, es muy elevado, no lo puedo alcanzar, y punto. Él no comenzó a tratar de ver cómo es que encaja el libre albedrío con el decreto de Dios y el hecho de que Dios no cambia y que Dios conoce todas las cosas posibles. Punto. Las que sucederán como las que son solamente posibilidades. No, Él simplemente dice, yo soy criatura. Esto yo no lo entiendo. Funde mi mente. Va más allá de mí. Él no entra en aquello que Dios no ha revelado. Él no entra en aquello que Él no puede entender para tratar de explicarlo, para que la gente cree en Dios o para que Dios sea más aceptable. No, este es Dios y se acabó. Nosotros somos criaturas. Y el punto no es si nosotros entendemos cómo una cosa encaja con la otra. El punto es, lo ha dicho Dios en su palabra. Y si Dios ha declarado que el hombre es una criatura libre y que aún así Dios conoce todas las cosas y serán, segurísimamente, según su decreto eterno, óyeme bien, así ha sido, así será y punto. Hay muchas cosas en lo que respecta a este mundo que no podemos entender, porque Dios fue el que lo creó. Los científicos podrán entrar, profundizar y conocer muchas cosas, pero llega el momento que no puedo seguir. Por tanto, hay cosas o asuntos sobre el ser divino y sus caminos que el hombre nunca podrá entender. No lo entendemos, pero ese no es el punto. Es qué dice Dios en su palabra. Dios lo dice, yo lo creo. Cuando comienza la mente a dar giro, bueno, ¿y después del universo qué? No, hiciste la pregunta equivocada. No entres ahí porque no lo vas a entender. Nuestra postura debe ser la de criaturas humildes que reconocen su limitación y que adoran a Dios y toman algo práctico de esto. ¿En qué terminó David? ¿En la especulación? No. Él termina diciendo, ya que tú conoces todas las cosas en lo que respecta a mí, aún las cosas en mi corazón que yo desconozco porque mi corazón es un corazón engañoso, escudriñame, oh Dios, y conoce mi corazón, pruébame y conoce mis inquietudes y ve si hay en mí camino malo y guíame en el camino eterno. Por otra parte, el teísmo abierto es eficiente en lo que respecta a la naturaleza de cómo funciona el lenguaje bíblico. Como Estel declaró, no debemos olvidar delante de quién estamos. Dios es infinitamente majestuoso. Dios es infinito en su majestad. En lo que respecta a nosotros, hay muchas cosas que no comprendemos, que no son tan fáciles de entender. Pero hay cosas que sí podemos entender, pero aún así tienen que ver con Dios. Entonces, ¿cómo Dios comunica esas cosas de Él que son difíciles de entender a nosotros para que por lo menos podamos conocer las cosas que sí tenemos que conocer y entender? Dios condesciende. Cito, la Escritura habla en un lenguaje análogo. En otras palabras, identifica ciertos aspectos de lo desconocido en términos de lo que se conoce o lo que es común. La verdad de Dios se presenta según la capacidad que tenemos como criaturas finitas. Dios nos habla en un lenguaje infantil, como una madre condesciende para hablar a su niño, de tal modo que éste entienda. Pregúnteme a mí, yo quiero explicarle ciertas cosas a mis nietos y me veo que no puedo, con mi lenguaje no los puedo alcanzar. ¿Y a quién voy?
a mi mujer. Explica tú. Y esa mujer en una forma, yo no sé cómo ella lo hace, pero ella lo hace. En una forma que ellos puedan entender, ella trae lo que yo estoy diciendo con todo ese lenguaje y todas esas cosas, para que ellos entiendan. Dios nos habla en términos que nosotros podamos comprender, para que nosotros podamos comprender su verdad. Esta clase de categorías le permite al que intenta entender el significado de algún pasaje difícil de la Escritura, tener en cuenta las figuras de dicción, las metáforas de la Biblia, o si un pasaje bíblico debe entenderse literal o figurativamente. Por ejemplo, cuando la Biblia habla de Dios en sus relaciones con sus criaturas, a menudo usa un lenguaje que atribuye características humanas a un ser que no es humano. Es decir, atribuye a la divinidad características humanas. A veces la Escritura atribuye emociones o pasiones humanas a Dios. El tener en cuenta estas cosas ayuda al estudiante de la Biblia a interpretarla según la intención de su autor. Por ejemplo, en Génesis capítulo 6:6, la frase se arrepintió Dios. Esto no significa que Dios sintió que las cosas resultaron de la manera no esperada. Lo que significa es que Dios siente profundamente los pecados de sus criaturas. La enseñanza de estos hombres que sostienen el teísmo abierto se ha infiltrado en muchas iglesias evangélicas. Qué triste. Dios no es presentado en la gloria de todo su ser, sino que lo que se adora en diferentes lugares es una caricatura que realmente no es Dios. ¿Y qué nos enseña esto a nosotros, a ustedes, pastores, miembros de la iglesia? Que nunca debemos dejarnos persuadir, porque mucha de esta gente, miren, tienen mentes brillantes, son eruditos de primera categoría. Que nunca debemos dejarnos persuadir ni arrastrar por la capacidad mental o teológica de hombres de gran influencia y popularidad. No debemos nunca dejarnos intimidar por lo que conocen, por su influencia, por su popularidad y por sus logros. He aquí mentes brillantes, pero qué lejos están de la verdad. Y peor aún, su influencia ha afectado a muchos en el mundo evangélico, no solo lo que respecta a la naturaleza de Dios, sino también al mismo evangelio, lo que respecta al sacrificio de Cristo. El doctor MacArthur escribió un artículo extensivo acerca de ese asunto. Nosotros tenemos que decir a la ley y al testimonio: si no hablan conforme a esta palabra, no conforme a la cultura o a las últimas declaraciones de los gurús en teología o las celebridades evangélicas, si no hablan conforme a esta palabra, es porque no hay en ellos amanecer. Queridos hermanos, como aquí se ha dicho anteriormente en la historia de esta iglesia, pastor sabe que ustedes aman mucho, que me aman mucho, que ustedes aman a los pastores de esta iglesia. Pero ustedes nunca deben de tomar algo que nosotros digamos por vuestro amor hacia nosotros, por la amistad, el aprecio que tienen hacia nuestras personas, y permitir que eso, porque simplemente nosotros lo dijimos, es así. ¡No! La manera en que Dios guarda su verdad, aún en medio de las diferencias teológicas y otras cosas, es cuando hay un espíritu no arrogante, sino un espíritu humilde, pero firme en la verdad.
que se entrega realmente a indagar, a profundizar y a conocer lo que Dios dice. Yo amo mucho al pastor Martin y soy muy bendecido por muchas cosas que él me enseña. Pero él no es mi gurú teológico. Cuando considero sus declaraciones, ¿qué dice la Biblia? Si la Biblia, como él la interpreta, al yo considerar, no está ahí, no está ahí, no está ahí. Y miren que yo amo a ese hombre. Sola Escritura. Esta es la manera en que Dios guarda y protege su verdad. Entonces, ¿cómo debemos entender las palabras "se arrepintió Dios" en Jonás 3, versículo 10? Pues no deben entenderse como un cambio en su decreto o propósito eterno, o como que Dios no tenía la intención de destruir a los ninivitas. La respuesta a nuestra pregunta se encuentra en Jeremías 18, versículo 5 en adelante. Este versículo, como otro dijo, es un comentario inspirado que nos presenta un principio invariable sobre el gobierno moral de Dios, pero a la misma vez nos muestra las razones para un cambio de curso de acción por parte de Dios basado en el cambio de conducta de los ninivitas. Allí dice en el versículo 5, entonces vino a mí palabra del Señor diciendo, ¿no puedo yo hacer con vosotros, casa de Israel, lo mismo que hace este alfarero? Declara el Señor. He aquí como el barro en manos del alfarero, así sois vosotros en mi mano, casa de Israel. En un momento yo puedo hablar contra una nación o contra un reino, de arrancar, de derribar y de destruir. Pero si esa nación contra la que he hablado se vuelve de su maldad, me arrepentiré del mal que pensaba traer sobre ella. Y de pronto puedo hablar acerca de una nación o de un reino, de edificar y de plantar. Pero si hace lo malo ante mis ojos, no obedeciendo mi voz, entonces me arrepentiré del bien con que había prometido bendecirle. Bendecirlo. Como el gobernador y juez moral del universo, Dios castiga y juzga a las naciones. ¿Qué es esto que provoca el juicio de Dios contra una nación? El pecado, la maldad, la rebelión contra Dios. En otras palabras, Dios no es indiferente al pecado de las naciones, al pecado presente de nuestra nación. Si Él habla contra una nación, como lo hizo en el caso de Nínive, para decirle que le va a destruir por su pecado, y esa nación se arrepiente sincera, profundamente, y se vuelve de su maldad al Señor, Él la perdonará, Él no la destruirá. Por otro lado, si Dios promete bendecir a una nación, pero esa nación hace lo malo ante los ojos del Señor, Él no bendecirá a esa nación con el bien que le había prometido. Este es un principio fijo permanente del gobierno moral de Dios. Este principio nunca cambia, nunca cambiará. La paga del pecado es la muerte, es el castigo de Dios. En cambio, el clamor de un corazón contrito o de una nación arrepentida alcanza la misericordia de Dios. Dios siempre actúa conforme a este principio. Él no cambia. La manera en que Él trata a una nación siempre depende de la condición de esa nación.
Si la condición que provoca y precipita el juicio de Dios continúa en su pecado, Dios, aquel que es inmutable, que no cambia en su ser y su decreto, Dios, en el ejercicio de su justicia, la destruirá. En cambio, si esta nación se arrepiente, amén. Por no decir lo que voy a decir, aleluya. Si se arrepiente, alcanzará misericordia. Nínive se arrepintió con un verdadero arrepentimiento. Y Dios, gente malvada, porque si había gente perversa, malvada, cruel, violenta, eran esos hombres. Pero Dios tuvo de ellos misericordia. La condición de aquella nación cambió, por consiguiente, Dios trataría ahora a esta nación según la condición presente, para ser consecuente con el principio moral de su gobierno en el mundo. Dios cambió su manera de proceder o su curso de acción. Él cambió su manera de proceder para ser consecuente con su inmutabilidad y su decreto. Su decreto eterno demanda que Él castigue la maldad y que Él trate con misericordia a aquella nación que se arrepiente. ¿Se dan cuenta? Su decreto no cambia. El que cambia es el hombre. Si el hombre cambia, entonces el curso de acción de Dios cambia. Dios toma en cuenta la condición del hombre o de la nación y siempre toma el curso de acción que corresponde a esa condición. Él actúa de esta manera para sostener y ser consecuente con el principio moral con que Él gobierna el universo. Observen, lo que cambia no es la naturaleza divina, ni el decreto divino, ni el principio moral del gobierno de Dios, es la acción divina. La acción divina cambia para ser consecuente con estas cosas. Observen, el arrepentimiento de Dios no es un comentario sobre sus propósitos secretos, sino que es, como otro dijo, un comentario sobre la clase de acción que Él toma en su interacción con el hombre. Finalmente, Dios se arrepintió del mal que había dicho que haría. Este no era un mal moral, sino un castigo o juicio sobre una nación que anteriormente estaba entregada al pecado. Pues después de considerar los términos que describen la respuesta divina al arrepentimiento de Nínive, pasemos a considerar una de las tres lecciones importantes o vitales de esta respuesta. Es muy importante y con esto concluyo. El versículo 10 contiene una lección vital sobre el gobierno moral de Dios, plasmado en las páginas de las Escrituras. Desde Génesis a Apocalipsis se encuentra una lección vital o fundamental, y es la siguiente: hay una relación inseparable entre el pecado y el juicio, y entre el arrepentimiento y la misericordia divina. Hay una relación inseparable entre el pecado y el juicio, y entre el arrepentimiento y la misericordia. El pecado trae juicio, el arrepentimiento, incrédulo, amigo, escucha, el arrepentimiento evangélico trae misericordia y perdón. El pecado, desenfreno, inmoralidad, crueldad, violencia de Nínive llevó a Dios a enviar a Jonás a aquella ciudad para que profetizara contra ella, le dijera: en 40 días vendrá el juicio de Dios. Pero cuando aquella nación se arrepintió, fue el objeto de ¿qué? Sí, toda esa gente cruel,
malvada, perversa. Gente con quien tú y yo no quisiéramos estar. O no hubiéramos querido estar. Gente violenta. Cuando Dios dice, llegó la maldad de ellos hasta acá. Ya, se acabó, ya, hasta el último, ¿no? ¿Qué sucedió cuando se arrepintieron? Pero, perdona, la gente tan malvada, tan terrible, tan cruel. El que encubre su pecado no prosperará. Pero el que confiesa y abandona alcanzará misericordia. ¿Por qué? Porque no se debe a ellos, sus personas y sus acciones, sino a lo que Dios hizo al enviar al Señor Jesucristo, que tomó el lugar de pecadores para sufrir el castigo y la ira de Dios. El pecado trae juicio. Tu falta de arrepentimiento traerá juicio. Pero el arrepentimiento trae misericordia. Esto nos enseña que Dios está comprometido, aquel que hizo los cielos, está comprometido a manifestar su severidad y su bondad, su bondad. Mientras Nínive permaneciera en su soberbia, crueldad, impenitencia, como algunos aquí están hoy, solamente podía esperar el juicio de Dios. Pero si se humillaba y se arrepentía de su pecado, sería el objeto de la misericordia de Dios. Esto nos enseña que la paga del pecado es la muerte. Pero amigo, hay otro aspecto del gobierno moral de Dios. Y es que Dios es lento para la ira. Él desea que tú te arrepientas, que creas en Él y seas salvo. Queridos hermanos, ese principio para nosotros es también muy relevante, porque el Evangelio es para nosotros, los creyentes. Cuando el creyente peca, el Evangelio también es para él. Sí, el Evangelio le dice al creyente que hay provisión completa para su pecado. Por esto el apóstol dijo en su primera epístola, capítulo 1, versículo 9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y para limpiarnos de toda maldad. ¿Y qué bendición para nosotros los ministros? Pues nosotros los ministros también pecamos. ¿Hay alguno aquí que se encuentra más allá de Romanos capítulo 7? Pablo era consciente de sus pecados. No hubo un hombre que sirviera a Dios como aquel. Pero aún así, él dijo, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Cuando nosotros vemos nuestros fracasos ministeriales, cuando vemos nuestros pecados, Dios tiene misericordia de abrir el telón y decir, Piñero, no good. Lo bueno que quiero hacer no lo hago. Pecado que todavía mora en mí. Pablo no termina, miserable de mí. Y ustedes, pastores, incluyéndome a mí, en esta semana vamos a oír cosas que nos van a doler. Ayer por la noche, mientras predicaba el siervo de Dios o los dos siervos de Dios, mi conciencia fue herida. ¿Qué dice la Biblia? El que encubre su pecado no prosperará. Es un principio moral. Olvídate que eso es así.
Pero el que confiesa y se aparta, eso incluye a los ministros, alcanzará misericordia, prosperará. ¿Quién sabe? Tal vez son nuestros pecados que no permiten que el pueblo de Dios prospere como pudiera prosperar. Que Dios tenga misericordia de nosotros. Pero donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Oremos. Padre, te damos las gracias por la exposición de tu palabra. Toma lo que es y lo que se ha predicado, que es tu palabra, y con poder y gracia, aplícala a nuestros corazones. Te suplicamos por aquellos que no claman a Dios por ellos, que se sienten muy satisfechos consigo mismos. Padre, por amor a sus almas, abre sus ojos para que vean algo de tu justicia y del ardor de tu ira. Pero no lo dejes ahí. Llévalos a ver tu misericordia y que se vuelvan a ti. Te suplicamos que tú perdones nuestros pecados. Gracias por la provisión abundante que has hecho para nosotros, sí, aún para nosotros, ministros del Evangelio. Alabado sea tu nombre. Te suplicamos que tú nos des un espíritu humilde y con esa actitud y con esa perspectiva nos sentemos a oír tu palabra. Bendícela y úsela para santificarnos. Te lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén.